Buenas tardes, amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Les damos la bienvenida y vamos a dar comienzo a este tercer día de la campaña de proclamación. Gracias a Dios que hasta este día hemos tenido mensajes llenos de bendición de parte de nuestro hermano Misraín Baltasar, que nos ha compartido la Escritura en estos mensajes. Gracias a Dios porque el Señor traerá los frutos, Él traerá los frutos de bendición de esta campaña. Gracias a Dios porque hoy cumplimos nuestro tercer día de esta campaña y vamos a dar comienzo con una oración, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, honramos y glorificamos tu bendito nombre, Señor, dándote gracias por cada una de tus bendiciones, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sido refugio, nos has sido nuestra roca fuerte, Señor, en la que nos refugiamos, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad maravillosa de predicar tu palabra, de proclamar las buenas nuevas de salvación que tú traes para la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que han estado participando en esta campaña, por los que han dispuesto el tiempo, las situaciones, Señor, para que podamos proclamar tu nombre. Bendice esta campaña, Señor. Bendice los corazones de los que han de escuchar tu palabra, que sea una tierra fértil donde tu palabra germine, Señor, y dé fruto. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De tal manera, hermanos, que les damos la bienvenida. Bienvenidos todos los que nos están acompañando de manera virtual con esta nueva implementación y disposiciones gubernamentales para que todas las reuniones religiosas sean de forma virtual, pues nos estamos sujetando a ellas y eso no significa que no podamos predicar la palabra. Es el Señor, aún en medio de esta situación de pandemia, nos da los medios. Gracias a Dios que nos da los medios para compartir las buenas nuevas de salvación. Y ese es el propósito de hacer esta campaña, hermanos. Aunque no estemos aquí reunidos, pero allá en su casa, mientras no sean más de 10 personas, usted puede compartir estos mensajes maravillosos que Dios ha traído en su palabra por medio de los labios de nuestro hermano Misraín Baltasar. El miércoles 28 compartió el mensaje de El Evangelio es para todos, y ayer jueves 29 Dios transforma. Gracias a Dios por estos mensajes. Si usted tiene conocidos ahí en su casa, algún compañero de trabajo, vecinos que estén dispuestos a escuchar la palabra, ponga ahí su dispositivo electrónico, comparta las bendiciones que el Señor trae para nosotros por medio de su palabra. Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a hacer una lectura bíblica en Lucas capítulo 10. Vamos a leer esta porción de la Escritura ahí en sus Biblias. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta para que me siga con la vista en esta lectura de Lucas capítulo 10, en los primeros 12 versículos. La palabra de Dios dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier lugar donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed,
que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor por medio de un himno. Vamos a entonar el himno 176. El himno 176, años mi alma en vanidad vivió. Vamos a cantar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos salvó por medio de su sacrificio, hecho en la cruz. Gracias al Señor. Vamos a dar tiempo para la meditación de esta tarde con nuestro hermano Misraim Baltasar. Muy buenas noches, hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga. Para mí ha sido una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes, y he tomado estos pasajes de Hechos, el capítulo 9, el capítulo 10 y algunas partes del capítulo 11, porque creo que en Hechos podemos encontrar, hermanos, la motivación para seguir adelante como iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje al que he titulado Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Has llegado a pensar en algún momento de tu vida sobre alguna persona, ya sea por su carácter, por la labor a la que se dedica, porque tuviste alguna situación en el pasado, y has llegado a pensar de esa persona, él jamás va a cambiar, él nunca va a cambiar, él no tiene remedio? ¿Alguna vez has llegado a pensar todo esto? Tal vez lo hemos hecho, de una o de otra forma lo hemos hecho. Yo quiero decirte en esta noche algo que en lo personal me hizo meditar en lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer. Todo lo que Dios hizo en la vida de los hombres y mujeres escritos aquí en su palabra, Él lo puede hacer en la vida de cualquier persona.
Todo lo que Dios ha hecho en la vida de hombres y mujeres que nos muestra en su palabra, Él lo puede hacer en ti y Él lo puede hacer en mí cada día. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando pensamos en la obra de Dios y en el firmamento de Dios, pensamos en que es un Dios que no pasa, pensamos en que es un Dios todopoderoso. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Cuando conocemos a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, nos damos cuenta de la magnitud del Ser Supremo a quien nosotros solamente representamos una parte tan pequeña, pero al mismo tiempo que Él se preocupa por nosotros. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, quiero invitar a buscarlo. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que está diciendo es que lo que está escrito es para que creamos y que creyendo tengamos vida en su nombre. Su palabra está diseñada para transformar nuestros corazones, para transformar a la persona, sí, la persona más dura que tú conozcas, la persona más perversa que tú conozcas. El Señor la quiere transformar. Hoy quisiera que meditáramos en una de las transformaciones más tremendas que encontramos en la Biblia, de los testimonios más fuertes que encontramos en la Biblia. Y claro, me estoy refiriendo al testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Pero antes de ser Pablo, él era Saulo. Quiero que miremos esta conversión que se encuentra en Hechos capítulo 9. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22 la cuenta al pueblo, la habla, la detalla y la cuenta para que otros sean edificados. Y en el capítulo 26 de Hechos también la va y la cuenta al rey en su defensa, diciendo: esto es lo que me pasó, esto es lo que me sucedió. Y saben, nos sorprende ver cómo Dios puede transformar a una persona como lo hizo con el apóstol Pablo. Nos sorprende ver cómo esta persona puede ser transformada por la mano de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos del 1 hasta el 19. Y este mensaje lo vamos a ver en dos partes. Quisiera que lo viéramos en dos partes. La primera va a ser del versículo 1 al versículo 9. Y la segunda parte va a ser del versículo 10 al versículo 19. Pero vamos a hacer algo interesante aquí. Vamos a comenzar por la segunda parte. ¿Cómo vamos a empezar por la segunda parte? Sí, vamos a empezar con el versículo 10 al versículo 19 y vamos a culminar con el versículo 1 al versículo 9. ¿Les parece si oramos en este momento? Señor, te rogamos que ahora que vamos a ir a tu palabra, nos enseñes, Señor, nos guíes, nos instruyas. Señor, háblanos con tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a ir al versículo 10. Aquí vamos a ver, en la segunda parte, vamos a ver lo que es un discípulo de Jesús. Vamos a hablar sobre un discípulo de Jesús. En la primera parte, o en la primera parte que veremos después, vamos a hablar de un perseguidor de Jesús. Pero vamos a comenzar en este versículo. Un discípulo de Jesús, un hombre llamado como Ananías. ¿Ananías quién es? Ananías es un discípulo de Jesús. Recordemos que un discípulo es alguien que obedece. Un discípulo es alguien que sabe quién es su Señor, alguien que sabe que Jesús es el Señor. Me gustaría que viéramos, vean lo que dice el verso 10.
Había entonces en Damasco un discípulo, ¿verdad? Uno que sirve, uno que sigue a Cristo, llamado como Ananías, a quien el Señor le dijo, y yo quiero que nos concentremos en un diálogo. Tú y yo vamos a mirar cómo hay un diálogo, ¿verdad? Un diálogo entre el Señor y el discípulo. Lo primero que vemos aquí es, el Señor lo llama a este discípulo por su nombre. ¿Recuerdan aquel himno? Señor, tú me llamas por mi nombre. Él le dice, Ananías, Ananías, y basta con que mencione su nombre para que él responda. Y vamos a ver este diálogo entre el maestro y el alumno, entre el maestro y el discípulo, entre el Señor y el que le sirve. Y este diálogo comienza con un Ananías por su nombre, y él responde, y la respuesta deja claro quién manda y quién sirve. La respuesta de Ananías es saber que él tiene un lugar y que ocupa un lugar, no más, no menos. Cuando él le responde, él dice, heme aquí. ¿Qué dice? Señor. Heme aquí, Señor. Cómo este diálogo se va fraguando entre el Señor y el discípulo. Heme aquí, Señor. Qué importante es saber quién manda y qué importante es saber quién obedece, porque si no sabemos, entonces no hay dirección. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Vean este diálogo. Ananías, heme aquí, Señor, levántate. ¿Se fijan cómo es esta comunicación de hablar y responder y decir? Y mira que cuando Dios nos habla, Dios te da mucha información. Fíjense toda la información que el Señor le da a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías tiene mucha información y él puede decir, está hablando de que me levante, que vaya a una dirección específica, ¿verdad? Calle derecha. Pero luego solamente me dice que hay un varón allá, que hay un hombre que se llama Saulo, y me dice de dónde es, de Tarso. Y me dice lo que está haciendo, ¿no? Y no solo eso. Dice, este hombre ha visto a un varón que se llama Ananías. Y dice, wow. O sea, con razón el Señor me llama por mi nombre. Él sabe lo que estoy haciendo, Él sabe cómo me llamo y Él sabe lo que voy a hacer. Él ha visto en visión a este hombre. Está hablando de mí. Que este varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, y se dan cuenta que en esa misma información le dice aún lo que va a hacer. Hay mucha información, calle a la derecha, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo, hermano? La información solo es información. La información es buena, pero si la tomamos solo como información se queda. Un discípulo tiene información, o una persona tiene información, pero si realmente la deja solo como mira qué bien, hay un hombre que tiene una necesidad, está ciego, no puede ver, está en tal lugar específicamente, pero si no haces nada, esa solo es información. El problema que tenemos en la actualidad no es que no tengamos la información necesaria del Señor. El problema es la falta de obediencia. La falta de obediencia. A veces decimos al Señor, Señor, yo sé todo eso, yo sé toda la necesidad que hay, pero no tengo muchas ganas de hacerlo. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 13. Entonces Ananías respondió. El Señor le ha mostrado tanta información y dice, Ananías respondió,
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Toda la información que tengo es correcta. Todo lo que yo sé es correcto, pero hay un problema. Yo no quiero ir, yo no puedo ir. ¿No has escuchado, Señor? Hay muchos que me han dicho acerca de este hombre. Este hombre persigue a los cristianos. Este hombre los arrastra a la cárcel. A veces le decimos, Señor, pídeme lo que quieras, pero menos esto. Señor, tengo miedo. Y sabes, puedo hacer lo que tú quieras, menos esto. Ananías le dice, Señor, heme aquí, Señor. Ananías le dice, está bien, estoy escuchando que me das información. Hay un hombre que tiene una necesidad. Sabe todo, pero el saber todo, tener toda la información sin obediencia, no tiene ningún sentido. Miren, Ananías tenía razón. ¿Quién era Pablo? Vamos a ir a Hechos 26, versículo 10 y 11. Ananías tenía razón en tener temor. Vean lo que dice. Lo cual, ahora este no es ningún chisme, es el mismo apóstol Pablo hablando de lo que él era. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era verdad. Lo que Ananías estaba diciéndole al Señor era una realidad. Pablo era un hombre de cuidado. El temor está en nosotros, continuamente. Hay lugares y hay personas que pensamos que nunca van a cambiar, y por eso me atrevo a decirle, Señor, me estás exponiendo al peligro. Señor, yo ya le dije muchas veces, Señor, yo ya hablé con él no va a cambiar, él no lo va a hacer, de ninguna manera lo va a hacer. Pero recordemos algo. Hay una conversación, y la conversación ahí no ha terminado. Aun cuando Ananías le dice, Señor, yo he oído mucho de este hombre, sigamos viendo esta conversación. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le dice al final de lo que Ananías está diciendo? Señor, hay peligro. El Señor simplemente le dice, ve. Ananías, ve. Sabes, tú y yo podemos poner 1000 excusas, pero el Señor va a terminar diciéndome, ve. El Señor va a terminar diciéndome, ve. Sabemos la necesidad que hay en el mundo. Vemos las noticias, escuchamos todo lo que sucede en las redes sociales acerca de suicidios, acerca de abortos, acerca de personas que tienen necesidad, acerca de familias que están viviendo lejos del Señor. Tenemos toda la información, pero luego ponemos excusas y decimos, no, Él no, Señor, Él no va a cambiar, ya. Mi vecino es una persona muy mala, muy perversa, Él no. Y entonces nosotros aparentemente estamos como etiquetando quién sí, quién no, y le ponemos excusas. Señor, es que es muy peligroso, es que ir con los huicholes es peligroso, es que ir a la prisión es peligroso, es que ir a tal lugar, pues Señor, es peligroso. Si vamos a los basureros, pues está muy sucio, Señor. Pero al final de todo, el Señor lo que nos contesta es, ve. Ve, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda la información que tenemos? ¿La usamos como una excusa
o la información la tomamos para nosotros, para responder a nuestro Señor. Dios sigue hablando, Dios sigue hablándonos, Dios sigue mostrándonos la necesidad que hay. Hasta nos da razones. ¿Qué dice ahí el versículo 15? Él es instrumento para mí. Ve, porque instrumento escogido me es este. Yo tengo planes para llevar mi nombre, dice allí, en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Dios hasta nos da razones. Ve, porque ahí hay personas. Esta persona que parece para ti una persona dura, egoísta, cruel, que no merece ni siquiera el perdón de Dios, que jamás va a cambiar, que su corazón está duro. El Señor dice: tú obedece y ve. Y ahí termina el diálogo. Ahí acaba el diálogo entre el Señor y el discípulo. ¿Y qué sigue después de hablar con Dios? ¿Qué sigue después de recibir información? ¿Qué sigue después de recibir un mandamiento? Para el discípulo, ¿qué sigue? Claro, obedecer. Eso simplemente es lo que sigue, obedecer. Vean lo que dice el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, con todos sus miedos, Ananías con todos sus pretextos, Ananías con todo lo que él pudiera decir, él termina diciendo: pues voy. Y aún más allá, él termina haciendo la voluntad de su Padre. Recordemos, un discípulo de Jesús obedece. Un discípulo de Jesús habla con Él, tiene diálogos con Él, donde no solamente Él habla, sino que Él escucha. Qué importante es que nosotros no solamente oremos pidiéndole al Señor, sino que vayamos a su palabra para obtener respuestas del Señor. Qué importante es no solo que nosotros leamos su palabra, sino que también obedezcamos. Un discípulo de Jesús obedece. Un discípulo de Jesús habla con Él. Quiero dejarte esta idea de este primer punto bien claro. Un discípulo de Jesús entiende que cuando Dios le pide que haga algo, es porque Dios ya ha estado trabajando allí. Es porque Dios ya ha obrado en la vida de. Cuando Dios le pide algo a Ananías, es porque Dios ya ha estado trabajando en Saulo. Es porque Dios ya ha hecho cosas y está haciendo cosas. ¿Recuerdan ustedes a la historia de Felipe y el etíope? Cuando el Señor le dice a Felipe: Felipe, ve al desierto y luego ve al carro, acércate a ese carro. Es porque Dios ya ha estado trabajando en el etíope, de tal forma que cuando Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Él no recibe un ¿qué te importa? Él no recibe un pues sí. Él no recibe un rechazo. El corazón del etíope está dispuesto y está abierto. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Cuando Dios te está pidiendo que vayas a una casa y toques a su puerta, es porque Dios ya está trabajando en ese hogar. Cuando Dios te está pidiendo que hables con tus familiares y te sientes con ellos y les expliques el mensaje de salvación, es porque el Señor ya está obrando en sus vidas y en sus corazones. Un discípulo obedece. Un discípulo se comunica con su Señor para saber cuál es el plan que Él tiene. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios ya había hecho en la vida de un hombre llamado Saulo? Así que vamos a dar paso a la segunda parte que decíamos de la primera parte. Vamos a ver esta primera parte del capítulo en el versículo del 1 al 9. Ahora vamos a ver a un perseguidor de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de Saulo? ¿Qué había hecho Dios en la vida de este hombre perverso? Cuando le estaba diciendo a Ananías:
Ve a este lugar donde vas a encontrar a este hombre. Yo estoy trabajando con él, yo estoy tratando con él, yo lo he puesto en una circunstancia en el que está listo para escuchar, para obedecer, para trabajar. De hecho, Ananías no iba a convencer a nadie. Ananías solo iba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Quiero recomendar una película que se llama Inquebrantable. Quiero invitarles, si pueden mírenla. Inquebrantable. Es la vida de Josh McDowell, ¿sí? Porque ahí creo que hay otra película, Inquebrantable. No, Inquebrantable, la vida de Josh McDowell. El testimonio dura aproximadamente una hora y minutitos. Y de verdad, cómo el Señor puede transformar la vida de una persona. Creo que también tiene que ver contigo, con tu testimonio. La película de Josh McDowell, pero también la película o el testimonio del apóstol Pablo. ¿Cómo se encontraba Saulo? ¿Cómo estaba Saulo y cómo vivía Saulo? Vamos a ir al versículo 1 y 2. Miren, en capítulo 9, estoy en 10. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, lo trajesen presos a Jerusalén. ¿Cómo se encontraba el apóstol Pablo? ¿Cómo se encontraba Saulo en ese entonces? Miren, primero vemos cómo estaban sus sentimientos. ¿Saben cuáles eran los sentimientos de Pablo? De odio. Dice allí, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesús. Así era nuestra vida antes de encontrarnos con el Señor Jesús, llenos de odio, sentimientos, emociones contrarias a su voluntad. Así vivíamos. También, ¿cómo vivíamos? Teníamos nuestros propios planes. ¿Cuáles eran los planes del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que había pedido cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que, ¿cuál eran los planes de Pablo? Pues ir a perseguir cristianos. Llevaba cartas que lo acreditaban, lo autorizaban, y llegaba y sacaba y arrastraba a los creyentes. Esto voy a hacer hoy, esto voy a hacer mañana, esto voy a hacer pasado mañana. Estos son los planes que él tiene. Pero al mismo tiempo vemos que no solo tiene sentimientos de odio, no solamente tiene planes ya establecidos por los mismos sentimientos que él tiene, sino que también tiene creencias que lo llevan a tener esos planes y por consecuencia a tener ese odio, ese sentimiento. Vean lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, 9 dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, yo había creído mi deber. Eso se llama convicción. Esa era la convicción de Pablo. Esto era lo que él pensaba hacer. Así que imagínense cómo se encontraba él. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Y cuáles son tus creencias? Cuando Dios te mueve a acercarte a una persona, es porque Dios está trabajando ahí. Mira lo que sigue. Esto era la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Pero volvamos a Hechos capítulo 9 y leamos lo que sigue. Versículo 3. Qué tremendo es este versículo. Mas yendo por el camino. Y esta frase, mas yendo por el camino, nos habla acerca de nuestra vida. Dice la Escritura que así vivíamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Así éramos llevados como ciegos. Así vivíamos de esta manera, viviendo nuestra vida como a nosotros nos parecía. Esa frase de yendo por el camino. Y luego sigue otra frase más ahí. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente o de repente,
Esto me habla de un antes, un después, me habla de un momento en el que algo sucedió que me trastornó. Y sabes, de repente el Señor llega al corazón de una persona. Dios está trabajando. Nosotros nos encontramos viviendo de esta manera, con esos sentimientos de odio, con esos planes de destrucción, con esas creencias equivocadas acerca de Cristo Jesús. Y de repente el Señor viene y transforma. Y sigue diciendo ahí el versículo: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente, de repente, le rodeó. Y esta parte de le rodeó quiere decir que no tuvo escapatoria. ¿Sabes? Cuando Dios llega a una persona y lo rodea, Él puede querer correr hacia un lado, pero no va a poder. Él quiere escapar hacia el otro, pero no va a poder. Él quisiera acabar, pero no va a poder porque el Señor le rodea. No tiene escapatoria, no tiene otra manera de seguir avanzando. El Señor nos lleva a un lugar que necesitamos estar. Dice allí, cayendo en tierra. Dios lo ha puesto en su lugar. Dios lo ha puesto en un momento. Y luego le llama una vez más por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Se fijan? Cómo, aunque nosotros traemos nuestros sentimientos, nuestros planes y nuestras creencias, el Señor nos busca, el Señor toma la iniciativa y nos busca por nuestro nombre. ¿Recuerdan a Adán cuando pecó y se está escondiendo de Dios? Está haciendo lo que él cree conveniente para no darle la cara a Dios. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Dios comienza a buscarlo. Así es Dios con nosotros. El versículo 5 dice, el versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Saulo entendió algo muy importante. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. ¿A quién estaba persiguiendo? A los discípulos de Jesús. Cuando Jesús le dice: ¿por qué me persigues?, él se da cuenta de algo: que Jesús tiene un cuerpo, que cada creyente en Cristo, que cada discípulo del Señor Jesús, cada aquel que hace a Jesús el Señor de su vida, viene a ser parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y cuando alguien habla mal de la iglesia, cuando alguien persigue a la iglesia, cuando alguien aborrece a la iglesia, cuando alguien daña a la iglesia, lo que está haciendo es dañar al cuerpo de Cristo. Y Jesús lo toma personal, porque le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? A cada cristiano que perseguiste, a cada discípulo que arrastraste, me lo hiciste a mí. Es lo que le está diciendo el Señor. El versículo 6 dice, el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre peligroso, un hombre rudo, un hombre que para muchos era difícil de cambiar, que era imposible de que fuera transformado, que daba miedo, y que Ananías decía: no, Señor, eso es peligroso a lo que me estás mandando. Ahora se encuentra diciéndole al Dios Todopoderoso, a Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? Antes perseguía, tenía odio, tenía creencias equivocadas, pero ahora te estoy diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Mis planes se acabaron. ¿Saben a dónde iba Saulo? ¿Y a dónde fue? Ya no siguió la misma ruta, ya no siguió la misma dirección. Mis planes fueron cambiados, mis sentimientos fueron transformados, mis emociones fueron cambiadas. Ahora es un ¿qué quieres que yo haga? Y este es el anhelo de todo discípulo de Jesús.
¿Sabes? Cuando Dios está tratando contigo, posiblemente los que están a tu alrededor no sepan de qué se está tratando. Y esto no te debe de desilusionar o desanimar. Ve lo que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver, dice, a nadie. No te preocupes. Tal vez tú estás escuchando este mensaje y tú estás escuchando y dices: el Señor me está hablando, el Señor está diciendo que puede transformar mi vida, el Señor me está diciendo que puede usarme para transformar la vida de otro, para cambiar la situación. Y el que está a tu lado diga: no, más o menos, no me gustó mucho. No se trata si nos gusta, se trata de lo que Dios está hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Vean lo que dice el versículo 8 y cómo vemos una dependencia total de Dios, de un hombre que vivía según sus preceptos. Dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ahora sí, él no depende de él necesita de otros para que le guíen, para que lo lleven. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. La primera dijimos que cuando Dios te manda a hacer algo, Él ya está trabajando en ello. Ella está trabajando con esa persona. La segunda es, cuando Dios está trabajando en ti, Él va a poner a tu lado a personas que te ayuden. Él va a poner a tu lado a personas que te ayuden. Como lo vimos, Ananías: levántate y ve, y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Ananías, vas a orar por él. Ananías, él va a poner. Y mira, no solamente Dios puso a Ananías, más tarde puso a otro hombre al lado de Pablo para adentrarlo a la iglesia. Su nombre es Bernabé. Y así sucede. Dios ha puesto personas a tu lado para que te ayuden a crecer. Cuando Él te transforma, Él pone personas. Y cuando Dios te pide que hagas algo, es porque Él ya ha estado trabajando allí, porque Él ya ha estado obrando. Dios puede cambiar la vida de quien sea. Dios puede cambiar la vida de la persona que tú no le des esperanzas. Dios sí se las da. No etiquetemos quién sí y quién no. Recuerda lo que la palabra del Señor dice: porque para Dios no hay nada imposible. Termino diciéndote: Dios puede cambiar tu vida. Oramos. Señor, muchas gracias, porque podemos ver que hay esperanza, porque podemos ver que hay oportunidad. Aquellos que viven lejos de ti, a mí que tal vez estoy lejos de ti, en esta hora tú nos muestras que hay esperanza y que tú quieres usarnos también, porque obras y nos introduces, nos haces parte de ese gran proyecto, de ese gran trabajo, de ese gran plan que es la salvación del hombre. Muchas gracias, Señor. Guíanos como iglesia a ser sabios y a tener siempre la disposición para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues gracias a Dios que nos ha dado esta porción de su escritura por medio del hermano Misraín Baltasar, a quien agradecemos con todo el corazón. Le agradecemos por su participación en esta campaña de nuestra iglesia de proclamación. Gracias por este mensaje que nos ha traído. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Ese es el trabajo que hace nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano, gracias por su ministerio, gracias por la disposición que tuvo de apoyarnos en esta campaña. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, dará los frutos. Si usted, hermano, conoce a alguna persona que haya sido tocada por estos mensajes, póngase en contacto con alguno de los diáconos, con el hermano encargado del ministerio de proclamación o con la comisión de púlpito. Cualquiera de estos hermanos le podremos dar seguimiento a las personas que se muestren interesadas en conocer más de la palabra del Señor. Puede anotar, si usted nos está viendo, puede anotar ahí en los comentarios su nombre, su teléfono, y si gusta y si desea que sea ser visitado.
Entonces, hermanos, gracias al Señor por este tiempo que nos dio de proclamar su palabra. El día de hoy concluimos los mensajes que nos ha compartido el hermano Misraim. Recordarle a la iglesia que nuestros cultos serán de forma virtual. Todas nuestras actividades, hermano, serán en apego a las disposiciones gubernamentales para las actividades religiosas. Así que nos sujetamos a eso. Todo será virtual, hermano. Compártalo con los demás miembros de la iglesia. Todas nuestras actividades, cultos, serán en forma virtual, las puertas estarán cerradas, no hay autorización para tener a más de 10 personas dentro de un lugar cerrado, así que las personas que estarán aquí dirigiendo y predicando y tocando los instrumentos serán apenas esas 10 personas. Entonces, hermanos, hasta el 13, me parece 13 de noviembre es cuando duran estas medidas estas disposiciones gubernamentales. Hasta esa fecha estaremos haciendo nuestras actividades exclusivamente de forma virtual. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir este culto de proclamación con una oración. Honramos tu nombre, Señor y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, Señor, poderoso, misericordioso y bondadoso, Señor, que extiendes tus brazos al pecador, Señor, que abres tu mano, Señor, y recibes a todo cuanto se acerca a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Reconocemos que por tu gracia y misericordia es que hemos tenido este tiempo de proclamación de tu palabra. Te suplicamos que tú uses estos mensajes, Señor, para que más personas conozcan, Señor, del amor que tú tienes. En medio de esta situación mundial de desesperación, hay un medio de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú, Señor, usa estas predicaciones, estos mensajes que se han transmitido para que haya arrepentimiento en los que aún no te han conocido. Te rogamos que bendigas a nuestra iglesia, Señor, que nos purifiques cada día más. Perdona nuestros pecados, te lo suplicamos en los méritos preciosos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.